I volíem tenir l'oportunitat de dir i de modificar i de canviar perquè governar en minoria, que és democràticament legítim, requereix que parlis i que negocis amb tots els que t'han donat suport i buscar l'entesa. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo han escuchado. Mensaje directo para el gobierno. Junts se jacta de que el gobierno se pliega siempre a sus exigencias a pesar de las presiones. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el nuevo decreto ómnibus en el que se incluyen casi una treintena de medidas. Un nuevo decreto al que se llegaba después de una larga negociación con Junts. Un nuevo documento que rebaja de 80 a 29 lo que son las medidas incluidas. En él podemos ver cómo se aprobaba la revalorización de las pensiones, las ayudas también al transporte público, a las ayudas también a los afectados por la Dana y también a los afectados por la Palma. Asimismo, ayer se dio luz verde también a esa prórroga del escudo antiocupas y una medida que no estaba contemplada en el anterior decreto, como es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios, pero también para inquilinos. Más de la mitad de las medidas contempladas en el anterior decreto quedaron fuera de este acuerdo entre el Gobierno y Junts, como son estas que vamos a ver aquí. Son las bonificaciones por reformas energéticas en viviendas, las ayudas a la compra de los coches eléctricos también, con lo que esto va a afectar a esta industria, y también los impuestos a la banca. Bueno, pues ayer Junts sacaba pecho de este acuerdo porque días atrás el Gobierno aseguraba que no se iba a cambiar ni una sola coma. Hoy los discursos han sido diferentes. Avui, el Reial Decret Òmnibus és història. S'ha eliminat, ha desaparegut i s'ha fet un nou Reial Decret que inclou només mesures urgents y socials. Y Sánchez, como ha quedado acreditado, ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía. Sin lugar a dudas, el Gobierno de España hemos hecho lo que teníamos que hacer. En definitiva, es proteger a las familias españolas, a los trabajadores y a las trabajadoras, a los jóvenes, a los pensionistas. Y es que los favores de Junts han supuesto varias cesiones por parte del Gobierno desde que sus votos entraran en juego. Cesiones, como vemos aquí, la amnistía, también esa figura del mediador, los documentos del CNI, comisiones de investigación varias o balanzas fiscales. Todavía le quedan cosas pendientes a Junts para poder negociar, como estas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la inmigración, con los Mossos d'Esquadra o el uso del catalán en Europa. La última cesión que ha hecho el Gobierno es permitir la tramitación de la iniciativa de una cuestión de confianza. El presidente ya avanzaba ayer que no activará esta herramienta porque no la ve necesaria. ¿Qué implicaría una cuestión de confianza? Nos lo explican los expertos. Es una prerrogativa, una competencia que queda en manos exclusivamente del presidente del Gobierno, que solo exige la regulación constitucional que se someta a la consideración del Consejo de Ministros, es decir, tiene que proponer a sus ministros el hecho de que se está planteando presentar esta cuestión de confianza, pero que la decisión es exclusiva y excluyente del presidente del Gobierno. Es decir, lo que propone Junts es que la Cámara, el Congreso de los Diputados en este caso, le diga al Gobierno que cree que el Gobierno tiene que presentar una cuestión de confianza. ¿Vale? Pero es una demanda de carácter político que se puede posicionar o no así el Congreso de los Diputados. Bueno, pues de ello vamos a hablar en la tertulia, pero también nos vamos a preguntar, o mejor dicho, vamos a preguntar a los portavoces parlamentarios qué es lo que está pasando en el Hospital de Calahorra, porque las informaciones que nos llegan son tan dispares que no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Según la cadena SER, un audio demuestra que a los trabajadores del Hospital de Calahorra se les informó de recortes el pasado 21 de enero. Escuchen atentamente. Lo que ocurre es que entonces se necesita quitar camas porque no se necesitan, porque no se llenan, y pensar cómo tenemos que dotar mejor a los procedimientos que son de cirugía mayor ambulatoria o procedimientos de intervencionismo que aquí no hay, ¿vale? Pero bueno, en otros hospitales sí los hay. ¿Y cuántas camas se van a quedar en la primera? En la planta quirúrgica se van a quedar 24 camas. A 2 enfermeras. A 12 pacientes.
Bueno, pues el Partido Socialista recogió el guante de esta denuncia. Cree que lo que está pasando es un desguace progresivo de esta infraestructura. ¿Por qué dicen esto? Bueno, pues ya lo han escuchado. Basan su denuncia en que el Gobierno regional ya ha trasladado a los trabajadores del hospital sus intenciones. Lo hizo, al parecer, el pasado 21 de diciembre. Entre otras cosas, aseguran que existen planes para reducir el personal de enfermería y también las camas disponibles, que se estudia eliminar las guardias localizadas y turnos de 12 horas para los técnicos especialistas en radiología y eliminar también puestos vacantes. El Partido Socialista asegura que con todo esto se desvela la clara intención del PP de favorecer a la sanidad privada. Que va a poner en riesgo la atención sanitaria a los ciudadanos de La Rioja Baja, con la única intención, con la clarísima intención de seguir favoreciendo los intereses particulares de determinadas empresas que son las empresas de cabecera del Partido Popular. Bueno, pues habrá que ver de qué forma se defiende el Gobierno, porque hace una lectura totalmente opuesta a lo que está sucediendo con el Hospital de Calahorra. Acusan al PSOE de faltar a la verdad y de generar una alarma injustificada, porque desde el Gobierno aseguran que se va a mejorar su calidad asistencial. ¿Cómo? Bueno, pues aquí lo vemos, con 6 habitaciones más en la unidad de cirugía mayor ambulatoria, mejorando también las condiciones de los profesionales sanitarios en el proceso de estabilización de puestos de trabajo clave, y a la estatutarización voluntaria se añade ahora la cobertura de 17 vacantes. Han anunciado 9 de ellas en enfermería, 1 matrona, 4 técnicos de rayos y 3 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. De esta forma niegan que vaya a haber recortes, así lo aseguraba ayer el portavoz del Gobierno. No habrá ninguna reducción de camas en el Hospital de Calahorra. No habrá ninguna reducción de personal sanitario en el Hospital de Calahorra. No habrá ninguna reducción de ningún servicio que ahora mismo se está prestando en el Hospital de Calahorra. Al contrario, lo que va a suponer de esta reorganización es que se incrementen los servicios que en este momento se están prestando en el Hospital de Calahorra, como por ejemplo sucede con la cirugía ambulatoria. Por lo tanto, podemos dar un mensaje de total tranquilidad a todos los ciudadanos de La Rioja Baja, de total garantía de este Gobierno de que no habrá ninguna reducción de camas, ninguna reducción de personal y ninguna reducción de servicios. Todo lo contrario, se mejorarán los servicios y se ampliarán los servicios que se prestan en Calahorra. Bueno, pues de esto vamos a hablar en los próximos minutos, así que no se vayan. Enseguida damos la bienvenida a Cristina Maiso por el Partido Popular. Estará con nosotros Sara Orradre del Partido Socialista, Héctor Alacid por parte de Vox y Enar Moreno por parte de Podemos Izquierda Unida. A todos ellos les damos la bienvenida, ya lo saben, en unos instantes. Hasta ahora, no se vayan. Bueno, pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta noche, a los portavoces parlamentarios. Cristina Maiso, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Héctor Alacid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Y Sara Orradre, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por aclarar qué es lo que está pasando en el Hospital de Calahorra. Esta semana hemos oído denuncias sobre recortes en personal y también en camas, mientras que el Gobierno aseguraba que todo lo contrario, que va a haber más refuerzo asistencial. Un audio hecho público este mediodía por la cadena SER evidenciaba que la intención del Gobierno existió. Este es el relato de los hechos. Calahorra en el centro del debate político desde el lunes, y es que se filtraba a los medios que se había comunicado a los trabajadores del hospital que se procedía a la reducción de camas y de personal. Pronto llegaban las reacciones. Primero, el Partido Socialista, que denunciaba estos recortes. La intención del Gobierno es reducir no solamente el personal, sino lo que implica también la reducción del número de camas. Estamos hablando de una reducción del 25% de las camas que en estos momentos tiene el Hospital de Calahorra. Mientras el Gobierno de La Rioja, después del Consejo de Gobierno, negaba cualquier recorte. No habrá ninguna reducción de camas en el Hospital de Calahorra. No habrá
ninguna reducción de personal sanitario en el hospital de Calahorra. No habrá ninguna reducción de ningún servicio que ahora mismo se está prestando en el hospital de Calahorra. Al contrario, lo que va a suponer de esta reorganización es que se incrementen los servicios que en este momento se están prestando en el hospital de Calahorra, como por ejemplo sucede con la cirugía ambulatoria. Sin embargo, y según un audio que ha publicado Radio Rioja este mediodía, el día 21 de enero, Patricia Martín, subdirectora adjunta del hospital de Calahorra, comunicaba a los trabajadores del hospital que iban a proceder a la reducción de camas porque no se llenan. Lo que ocurre es que entonces se necesita quitar camas porque no se necesitan, porque no se llenan, y pensar cómo tenemos que dotar mejor a los procedimientos que son de cirugía mayor ambulatoria o procedimientos de intervencionismo que aquí no hay, ¿vale? Pero bueno, en otros hospitales sí que lo sé. ¿Y cuántas camas se van a quedar en la primera? En la planta quirúrgica se van a quedar 24 camas. A 2 enfermeros. A 12 pacientes. Desde el CESIF muestran su preocupación por la falta de personal y aseguran la calidad asistencial se verá mermada. Es un problema que hay de personal ya en el Hospital San Pedro y ahora nos sumamos a la falta de profesionales que hay también en el Hospital de Calahorra. ¿Cómo lo está solucionando la Administración? Pues con parches y con medidas cortoplacistas y, en consecuencia, pues la calidad asistencial se va a ver mermada. Todo queda a expensas de una nueva reunión entre el comité de empresa y la dirección del centro. Bueno, pues vamos a empezar con Cristina Maiso, directamente contigo. Si realmente existió ese audio que hemos escuchado, sí que hubo la intención de hacer recortes. Vamos a ver, lo que hay que explicar a los ciudadanos que nos están viendo es una cuestión muy sencilla, y es que actualmente lo que se está produciendo es la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS, que es algo, por cierto, que intentó el gobierno de Concha Andreu y que no consiguió, y que era algo pedido por los ciudadanos, especialmente de los de Rioja Baja. Una vez que se produce... Con su voto en contra, ¿verdad? Con el del Partido Popular en contra. Una vez que se produce esa integración, lo que se está haciendo son negociar con el comité de empresa las distintas cuestiones que tengan que ver con el personal laboral. Y de lo que estamos hablando aquí son de documentos internos, reuniones internas, contradocumentos, etcétera, etcétera. Como ocurre con cualquier negociación sindical en cualquier empresa, en cualquier administración, en cualquier institución. A partir de ahí, lo que se ha dicho y que es la postura oficial tanto del gerente del SERIS, porque lo ha dicho claramente, y del portavoz del gobierno, porque lo que acabamos de oír es que el hospital de Calahorra va a tener plena asistencia en su capacidad asistencial, tanto de camas como de profesionales sanitarios, e incluso más. Se va a seguir prestando y mejorando las prestaciones asistenciales que se dan, como la cirugía mayor y menor ambulatoria. Tal es así que vamos a cubrir, cosa que el gobierno de Concha Andreu tampoco hizo, 17 vacantes en puestos claves, como por ejemplo de 9 enfermeras, una matrona, 4 técnicos de rayos y otros 3 técnicos. A partir de ahí, todo lo que queramos darle vueltas, decir que se ha dicho, se ha dejado de decir, lo que está sobre la mesa y es la postura del gobierno de La Rioja, y así lo va a hacer, es, insisto, plena capacidad asistencial para el Hospital de Calahorra. Máxime cuando estamos hablando de que este año 2025 se ha incrementado el presupuesto que va destinado a ese hospital a 48 millones de euros frente a 2023, que tenía un presupuesto de 46,8 millones de euros que eran del gobierno de Andreu. Por tanto, solamente con esos datos podemos ver la apuesta clara y decidida por la salud del gobierno de Gonzalo Capellán y por el Hospital de Calahorra. Que estén tranquilos los ciudadanos de Rioja Baja, que todos son malos entendidos, son bulos, son noticias falsarias con el único interés de tergiversar y de modificar. Capacidad asistencial plena, profesionales sanitarios y, por tanto, mejora en las prestaciones para todos los ciudadanos de La Rioja Baja. Y luego seguiré hablando. Hombre, papelón. Papelón, efectivamente, porque claro, venir a decir, bueno, se contradicen todo el rato, depende de quién habla del PP, dice una cosa, dice otra en un momento, en otro. Deben ser expertos en la negociación, porque claro, anunciar cosas contrarias a lo que van a hacer, o sea, voy a recortar camas. Ah, no, que era broma. Hombre, lo hemos oído todos y creo que es evidente que queda clara cuál era la voluntad del gobierno, más allá de los problemas ya de organización. ¿Qué es eso de capacidad plena?
Yo es que eso es un concepto que nunca he entendido. Ratio de enfermera por paciente sí que lo conozco. Ahí estamos en una ratio por debajo de la media europea, no hay ninguna intención de mejorarlo. Entonces, esto de que ahora se han inventado una nueva frase para intentar engañar a la gente, eso sí que es un bulo. Señora Maiso, capacidad plena. Eso es lo que hay en el Hospital de Calahorra. Capacidad plena, señora Maiso. Mire, la realidad es que por más que quieran decir lo contrario, la realidad es que cuando se produjo la aprobación de la ley para la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el sistema riojano de salud, que fue una iniciativa precisamente de Izquierda Unida, a la que ustedes votaron en contra, como hacen con todo, pero después de que eso se produjera, se cubrieron prácticamente todas las vacantes de profesionales médicos en ese hospital. Ahora estamos viendo cómo se invierte esa tendencia, que se mejoró con esa integración, porque desde luego lo que la consejera Martín ha hecho siempre es oponerse desde luego a esa equiparación entre el Hospital de Calahorra y el propio Hospital San Pedro. Lo que están sistemáticamente, bueno, hay una equiparación, desde luego, recorte, recorte y recorte, porque de esa manera justifican luego la privatización de nuestro sistema sanitario, que en eso sí que tienen el récord el Partido Popular, el desvío de fondos públicos para financiar la sanidad privada. Pero es que luego se chocan, claro, se chocan con sus propios ciudadanos y tienen que hacer cosas como, bueno, pues acabar votando a favor de la iniciativa del concejal de Izquierda Unida en Calahorra para impulsar la Fundación Hospital, o sea, el Hospital de Calahorra, porque es una necesidad para todos los riojabajeños, porque ni tan siquiera es una cosa que solo afecte directamente a Calahorra. La señora Orradre es de Alfaro y es evidente, que toda la Rioja Baja requiere de esa atención. Hemos conocido desde luego las quejas en cuanto a la falta de profesionales, por ejemplo en pediatría, en tantas y tantas cuestiones, y realmente a lo que se dedican el gobierno del Partido Popular, lejos de impulsar nuestro sistema sanitario público, pues a lo que se dedican es a lo de siempre, a intentar recortar y echar la culpa a los demás, ¿no? Eso es lo cuántos llevan, van a hacer 2 años de gobierno, pero parece ser que esto, ese audio, ¿quién lo grabó, señora Maiso? ¿Lo grabó la señora Concha Andreu, la anterior consejera, o lo ha grabado sus cargos públicos, verdad? El que anunciaba los recortes era un alto cargo del gobierno del Partido Popular, señora Maiso. No engañan a nadie, y ese es el problema que tienen, no cuestiones internas, cuestiones de negociación. Pero ¿por qué? Con el comité de empresa, usted lo sabe bien. Con el comité de empresa no se negocia la calidad asistencial. Estamos hablando de un sistema público de sanidad que afecta a toda la sociedad, no exclusivamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Lo que pasa es que los trabajadores y las trabajadoras, como siempre, también se preocupan por esa calidad, porque la soportan ellos directamente, las pésimas condiciones a las que pretenden ustedes condenar. Ya lo vinieron denunciando en anteriores ocasiones, y la realidad es que les han pillado. Como les han pillado, pues ahora ya no hablan de, como decía el consejero antes de que saliera el audio, ¿no? Decía, ninguna cama se va a recortar. Mire, no va a haber recorte en camas, no va a haber recorte en personal sanitario, no va a haber reducción en ningún servicio asistencial. Bueno, pues eso que no iba a haber reducción, después del audio ha pasado a ser capacidad plena. Concrete usted. ¿Va a haber el mismo número de camas abiertas en el Hospital de Calahorra, o tenían ustedes la intención de reducir el número de camas, como anunciaba la propia representante del gobierno allí? Sí, puedo contestar, sí, muy sencillamente. Yo lo que creo es que cuando se está hablando de capacidad asistencial y de capacidad de camas, hay que saber de lo que se está hablando, y pues está muy fácil decir que se suprimen camas. No es verdad. Insisto, pues lo ha dicho, va a haber todas las camas. Pero ha oído el audio. Va a haber todas las camas que se necesiten para los pacientes en el momento adecuado. Pero más o menos que antes. Eso no señora Maiso, ¿se van a cerrar camas o no se van a cerrar camas? Que el audio del que ustedes hablan y que lo están poniendo como la verdad innata corresponde a una negociación con el comité de empresa. Miren, como esto sea. No, era una información, no era una negociación. Era una información, señora Maiso. Como esto sea, como cuando se abrió el Hospital de Calahorra, que ustedes decían que los riojabajeños iban a tener que pagar por ir al Hospital de Calahorra. Nadie ha dicho eso lo decían ustedes, el Partido Socialista especialmente, y era mentira, lógicamente. Pues como todo sea como eso,
mal vamos. Bueno, la no, realidad, es que claro que pagamos, a través de nuestros impuestos pagamos todos, va a señora estar muy Maiso. tranquila porque vamos a seguir mejorando las prestaciones del Hospital de Calahorra. Cerrando camas, para mejorar las prestaciones, la capacidad plena con menos camas. El Partido Socialista no hizo, aunque lo intentó. No sé si votó o no votó a favor del Partido Popular. Lo que hemos hecho es nuestros deberes. No lo sabe, que es la integración, mire el diario de sesiones, señora Maiso, mírelo. Pero ya se lo digo yo, votaron en contra. Más gente de esta mesa. Lo único, yo también quería preguntar si es normal que se graben estas conversaciones. Bueno, ¿o no? Sí. La jurisprudencia de todos los tribunales ha venido a decir que se puede grabar todas aquellas conversaciones en las que uno participe. Bueno, en cualquiera de los casos yo sí que... No puedo grabar una conversación entre ustedes dos, pero sí puedo grabar una conversación en la que participemos nosotros. Yo, bueno, para empezar, lo que creo que hay que aclarar, porque yo entiendo que la señora Maiso tiene hoy un papel importante y es un marrón importante al que tiene que hacer frente aquí, porque no solo ya era evidente los de los marrones lo que no pretendían somos nosotros, hacer, sí, señora Maiso, no solo era evidente ya lo que pretendían hacer sin necesidad de que se filtraran estos audios, sino que con la filtración de estos audios se ha hecho todavía más evidente, no solo lo que pretenden hacer, sus verdaderas intenciones, que estaban claras hace un año ya, bueno, desde que llevan gobernando han procedido sistemáticamente al desmantelamiento y al empeoramiento de los servicios que se prestan en la Fundación Hospital de Calahorra, que lo tienen literalmente abandonado. O sea, todo lo que ha dicho la señora Maiso es absolutamente falso. Falso. Es decir, el Hospital de Calahorra se integró y fue una integración exitosa. Porque hay una ley del Parlamento de La Rioja 1/2022 del 23 de febrero en el que se procedió en la anterior legislatura a la transformación de la Fundación Hospital de Calahorra en Fundación Pública Sanitaria y a su integración en el SERIS. Una reivindicación histórica. Ustedes votaron en contra. Ustedes se desentendieron, votaron en contra porque nunca han creído en ese trámite largamente demandado por los usuarios, pero especialmente también por los profesionales que trabajan en ese hospital. Y entonces, como parece bueno, yo creo que ya estaba suficientemente claro sus intenciones, pero como parece que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, yo voy a recordar el audio que acabamos de escuchar y que vamos a ver, esa conversación está grabada en un momento no de negociación, señora Maiso. Era una reunión informativa en la que se limitaron estos altos cargos del gobierno de La Rioja a informar a los trabajadores de lo que iba a pasar. Los propios trabajadores han dicho que para nada aquello fue una negociación, que se vino a decir lo que se iba a hacer. Y esas señoras que estaban ahí sentadas no eran unas señoras cualquiera que pasaban por allí. Era la subdirectora adjunta del Hospital de Calahorra, era la directora de Enfermería de Atención Hospitalaria del SERIS y era la directora de Recursos Humanos del SERIS, las que estaban en esa reunión. Y ahí se dice, entrecomillado, abro comillas, se necesita quitar camas porque no se necesitan, dicen, porque no se llenan, y pensar cómo tenemos que dotar mejor a los procedimientos que son de cirugía mayor ambulatoria o procedimientos de intervencionismo que aquí no hay, dice. No sé exactamente cuál de los tres altos cargos del gobierno de La Rioja, pero era uno de ellos. Y se le responde por parte de uno de los trabajadores: ¿y cuántas camas se van a quedar en la primera? Y se responde: 24. En la planta quirúrgica se van a quedar 24 camas para 2 enfermeras, a lo que este trabajador o trabajadora responde alarmada: ¿cómo? 24 para 2, es decir, 12 pacientes por enfermera. Es decir, ya se les está, bueno, ellos ya se están quedando a cuadros. Pero a ver, vamos a ver, ¿no hemos escuchado todos ahora mismo este audio? ¿No lo ha escuchado todo el mundo esta tarde a las 2 cuando se ha filtrado en el informativo de la 14 de la cadena SER de La Rioja? Oiga, les han pillado con el carrito del helado. Y es que claro, después ver al señor Domínguez decir: no se van a quitar camas, ¡pum! No se va a reducir capacidad asistencial. Y lo que es un poco curioso es que lo que nos presenta, señora Maiso, señora Maiso, es que tienen ustedes un papelón pero es que importante. Igual los trabajadores y trabajadoras del Hospital de Calahorra están tan hartos de que luego se mienta con respecto a lo que dicen inicialmente que no les ha quedado otra. Como se ha visto, porque es que la falta de vergüenza de representantes públicos que mienten con respecto a lo que han dicho y niegan haber dicho lo que les dicen, pues es que no les ha quedado, desde luego, evidentemente, otro remedio. Si se me permite, antes terminar con un apunte en relación, porque tengo que desmentir lo que ha dicho la señora Maiso, que es rotundamente falso. Ella dice que no se procedió a la integración, que ha sido el proceso más exitoso en lo relacionado con la Fundación Hospital de Calahorra de toda su historia. Mire, cuando se procedió a la integración, lo primero que se hizo fue trabajar para la retención del talento. En el año 2022, señora Maiso, se publicó la primera oferta de empleo, la más amplia de oferta pública de empleo del Hospital de Calahorra, a partir de la integración, quiero decir, de toda su historia. Se llegaron a convocar para médicos especialistas un
proceso con 15 contratos indefinidos. ¿Qué dice usted? No sé qué, de que no se llegaban a sacar contratos de personal médico especialista. Se incrementó el presupuesto de la Fundación Hospital de Calahorra al presupuesto más alto de su historia. Se incrementó su capacidad asistencial, se mejoraron infraestructuras y se mejoró la calidad asistencial del centro. No mienta, señora Maiso. Lo que pasa es que ustedes llegaron y se empeñaron. Contestarle, por favor. Quiero que me deje terminar primero, porque usted ha tenido la oportunidad de decir una serie de barbaridades que yo, como comprenderá, tengo que contrarrestar. Ustedes, desde que llegaron, lo que se han empeñado es en desmantelar ese hospital. Y ahora lo estamos viendo. Han quedado ustedes en evidencia, han sido retratados, como dice el señor Pedrero. Nosotros, y termino, perdóname, Héctor, un segundo nada más. Nosotros lo que hemos hecho, y de ahí que entiendo sus ataques constantes a este tema, porque la verdad es que tal y como dejaron la sanidad en nuestra comunidad autónoma, cuando terminó su gobierno, entiendo todos estos ataques, pero la realidad es que este año tenemos 848 millones de euros destinados para políticas sociosanitarias. No es verdad. Tenemos una oferta los gastos de 134 plazas de profesionales sanitarios y podríamos tener más si la ministra Mónica García hiciera los deberes que debiera hacer, pero que no los está 16 haciendo. 16 días para que me dé cita mi médico de atención primaria, señora Maiso. No cuente milongas. Y la homologación no cuente milongas. Es una vergüenza las ratios de atención primaria y las listas de espera de atención primaria en nuestra ciudad. Entiendo que le fastidie que no me deje hablar, pero la realidad es que tenemos la mitad es que me molesta que mientan. De las listas de espera de agosto del 23. Bueno, y perdóneme, señora. No, parece que a quien no dejan hablar es... Son las otras. Al de Vox, no pasa nada. Bueno, nosotros, lógicamente, lo que vamos a hacer es darle el beneficio de la duda al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular. No somos nosotros o no seré yo quien venga aquí a sacar la cara al Partido Popular, pero sí que es cierto que pediremos explicaciones a la Consejería. Sí que es cierto, hemos estado escuchando al portavoz del Gobierno de La Rioja unas declaraciones que se contradicen con los audios que hemos escuchado. Bueno, esperemos que ellos se pongan de acuerdo y que den. Pasa que no coinciden en el tiempo. Aunque los audios se hayan filtrado hoy, creo que... Claro, son del día 21 de enero y el portavoz... 28. La intervención del portavoz me parece que fue el día de ayer en Cervera del Río Lama, entonces es posterior a la filtración del vídeo. No obstante, a mí me da mucha atención la actitud del Partido Socialista, ¿no? Y desde luego no le vamos a comprar a ustedes el libro del famoso desguace progresivo de la sanidad riojana, ¿no? Y sobre todo el Hospital de Calahorra. Mire, nosotros llevamos una propuesta para cubrir las vacantes. En el verano del 24, el único partido que votó en contra fue el Partido Socialista. En el Ayuntamiento de Logroño, el pasado 17 de julio, también hubo una moción presentada por el Grupo Municipal de Vox, en el que se pedía garantizar la adecuada atención de la población en La Rioja Baja. El único que votó en contra fue el Partido Socialista. Entonces, ustedes, yo te entiendo que ustedes tienen muchos cambios de opinión, no voy a decir mentir, pero bueno, vamos a ver si ese libro que tratan ustedes de vendernos son más coherentes con lo que hacen. Sí que es cierto, y lo ha comentado antes la señora Moreno, una cosa que no tiene tampoco, que a mí me ha sacado un poco, me ha descolocado, ¿no? El Partido Popular el pasado lunes apoyó una moción de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento... Ustedes también, ¿no? Se aprobó por unanimidad en Calahorra. Estoy hablando, que yo no he interrumpido a nadie, señora Moreno. Bueno, entonces, estoy completando, no le estoy interrumpiendo, lo estoy completando. En el Pleno una moción de Izquierda Unida para evitar los recortes en el Hospital de Calahorra. Es que no fue así. Y la enmendó el Partido Popular. No, es que no fue así. Bueno. No, perdón. No. Entonces es que no tiene sentido. Por eso es a lo que voy. No tiene sentido. Izquierda Unida presenta una moción, se vota a favor y el Partido Popular parece que no. En este sentido yo entiendo que el Partido Popular está, pues no viendo por dónde sopla el viento, pero da la sensación. Y es lo que verdaderamente deberíamos de entender. El desmantelamiento que ustedes hablan del Hospital de Calahorra, yo no sé si es desmantelamiento o la incorporación en el SERIS. Verdaderamente es preocupante que en Rioja Baja solo exista este hospital, un hospital que debiera ser de referencia y que a día de hoy no lo es. Y por los pasos que vamos por un camino muy preocupante. Simplemente, o sea, lo que se hizo el otro día en el Ayuntamiento de Calahorra, y hay que decir las cosas como son, fue una iniciativa de Izquierda Unida que se transaccionó
con una redacción del Petitum en el que estaban de acuerdo todos. O sea, no fue una iniciativa de Izquierda Unida expresamente, sino una transacción para llegar al acuerdo entre todos. Hombre, era una iniciativa para evitar recortes de Izquierda Unida. Hombre, claro, no era una Izquierda Unida, no, era de Izquierda Unida, señora Maiso. Evitar los recortes en el hospital de Calahorra. Y con la enmienda sigue igual, manteniendo el número de camas textualmente, con la enmienda del Partido Popular. En todo caso, sin reducción de camas ni de personal sanitario. ¿Qué es lo que hemos dicho? Pero vamos a ver, sí, pero no, no es lo que ha dicho, pero si no es lo que ha dicho su representante. Pero si no hubiera llevado esa iniciativa a Izquierda Unida, probablemente ustedes no hubieran dicho ni Pamplona en ese pleno. Bueno, es igual, da lo mismo, se llegó a un acuerdo en el texto final, me da lo mismo que incorpore sin reducción de camas, pero claro. Bueno, en cualquiera de los casos, pues una incoherencia más, en este caso también del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento. No, lo que pasa es que ellos quieren recortar, pero que no parezca. Están callados. Cuando les pillan, pues... No, están callados cuando ven que su gobierno pues está haciendo lo que está haciendo en el Hospital de Calahorra, que quiero insistir, durante la pasada legislatura ha sido un esfuerzo enorme por revitalizarlo, por incrementar la cartera de servicios y por mejorar sus infraestructuras, y la calidad asistencial del centro, que efectivamente, como se ha dicho en esta mesa, es el Hospital de Calahorra, pero es el hospital de referencia de toda la Rioja Baja. Es que a veces se nos olvida, la Rioja Baja, que es la zona de la Rioja con mayores núcleos poblacionales de la región y que tiene que ser atendida y bien atendida en ese Hospital de Calahorra. Y lo que estamos viendo ahora, efectivamente, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, es que la gestión de este gobierno y sus políticas fiscales, su reducción de impuestos en determinados ámbitos, lo llevamos diciendo desde hace tiempo. Los recortes ahora, los regalos fiscales de ahora serán los recortes del futuro. Lamentablemente eso ya ha pasado a ser los recortes del presente. En cualquiera de los casos se va a ver cómo va a reaccionar el gobierno de La Rioja a lo que hemos conocido hoy a través de esos audios. Ya digo que no hacía falta que se filtrara esa información concretamente de esa reunión, porque ya se sabía, ya se viene viendo a lo largo del último año y medio lo que el gobierno de La Rioja pretende para ese hospital, que es prácticamente hacerlo desaparecer. Está completamente abandonado desde hace más de un año y con esto no le dan más que una puntilla más, si se me permite la expresión, a un centro que, insisto, tenía que ser todo lo contrario, que tenía que ser el centro de atención del gobierno, pero para ser mejorado, para que finalmente, como digo, sea un centro de referencia para La Rioja Baja. Ahora que explique el gobierno de La Rioja, bueno, la señora Maiso hoy está diciendo lo que puede, yo lo entiendo de verdad, señora Maiso, que usted hoy lo tiene francamente complicado con todo esto y más después de conocer lo que hemos conocido este mediodía. Pero bueno, por todo, cualquier eufemismo que ustedes quieran utilizar, ya pueden decir, no, mire, es que no se va a dar capacidad plena. Pues no, no se va a dar capacidad. Así, claro, usted dice, no, es que se van a utilizar las camas que se necesiten. Pero ¿a criterio de quién? ¿A criterio de quién las camas que se necesiten? ¿Del gobierno de La Rioja? Porque ya he escuchado cómo ha respondido de alarmada una de las trabajadoras de ese hospital cuando ha oído que una sola enfermera va a tener que hacerse cargo de 12 pacientes. Oiga, usted... Bueno, pero no puedo contestar. Ya lo veremos, ya veremos. De todas maneras, los usuarios de La Rioja Baja, que lamentablemente somos quienes vamos a sufrir esta situación, pues ya tendremos la oportunidad de comprobarlo en nuestras propias carnes. Lo que creo es que ustedes... Lamentablemente. Lo que creo es que ustedes todavía no han podido asumir que las infraestructuras importantes y principales de esta comunidad autónoma las ha hecho el Partido Popular. Sí, claro. Y una de ellas, como otras muchas, es el Hospital de Calahorra. Pero ustedes pensaban que funcionaba sin personal, y ustedes, señora Maiso, por ese camino van. Dijeron lo que he comentado antes, que había que pagar. Ustedes desde el inicio dijeron una serie de augurios para tergiversar y falsear la información y que los ciudadanos tuvieran alarmas y demás. Y eso no es así. Y vuelvo a insistir, tenemos el mayor presupuesto de la historia para políticas sociosanitarias. ¿Pero qué son eso de políticas sociosanitarias? De salud pues para empezar, mental, todo lo que privatizan a Aviamed, todo el dineral ese que le meten a Aviamed sale de la pública. Llevaron adelante. Lo que también dijimos... un presupuesto mayor en el Hospital de Calahorra, porque está ahí, lo pueden ver todos los ciudadanos en la página web del Gobierno de La Rioja o en la del Parlamento de La Rioja, de 48 millones de euros para el Hospital de Calahorra. ¿Sabes lo que han oído todos los riojanos? El audio diciendo que iban a cerrar camas y que iba a haber una enfermera por cada 12 pacientes. Lo que es una información, negociación de un comité con un comité de empresa, ustedes lo están utilizando una vez más para falsear la información y no tienen que asustar a los riojanos, porque nosotros lo que hemos hecho desde el principio es apostar por la sanidad, recortar las privada, recortar la sanidad pública, efectivamente, señora Maiso, sea atendida con la mayor calidad. Y por otro lado, también hemos apostado por los profesionales sanitarios, porque en el Hospital de Calahorra lo que se está haciendo es consolidar todo lo que tiene que ver con su carrera profesional. Ya me gustaría a mí que ustedes, cuando terminaron su legislatura, hubieran tenido los datos
que tenemos en este momento, y solo llevamos 1 año y medio de legislatura, y estamos hablando de un tema muy importante, Frente a ello, ustedes nos dejaron la sanidad y los servicios sociales, en este caso, o los derechos, o los vamos a tratar de pasar página. Mira, usted acaba de decir una cosa que es verdad, ¿no? Y yo coincido con usted, que no es bueno en estos momentos, sobre todo con un tema tan preocupante como es la sanidad, asustar o alertar a la población, más en una época que estamos en el pico además de las gripes y demás. Es que no pero lo que no es de recibo es que la concejal del Partido Popular hable de cambios. Es que hablar de cambios como consecuencia de la integración del personal del SERIS genera una alarma en la población, y creo que no debe ser así. Yo creo que hay que priorizar la inversión. Hablaba usted, señora Moreno, no, es que ha salido de lo público para lo privado en la sanidad. No es así tampoco. Es que muchas veces desviamos la atención. Mire, externalizar determinados servicios no va en detrimento de la sanidad pública. Cuando habla de un presupuesto que engloba todo, es evidente que el dinero que va a la pública, o sea, la privada, sale de la pública. En la anterior legislatura también había un acuerdo con externalizar. No, ¿cómo que no? Por el amor de Dios. No, se rompió el acuerdo con Viamed, hombre, por favor. Si se rompió el acuerdo es porque había un acuerdo, ¿no? Bien, pues ya está. Pero ustedes estuvieron un durante acuerdo del PP, claro, pero no va en detrimento, sí va. No va. Hombre, no va. O sea, se está externalizando por muchas cosas, porque no hay servicios en la sanidad pública en La Rioja de determinadas especialidades, y se está externalizando. Se ha aumentado el presupuesto en sanidad. Hombre, claro, en La Rioja. Yo recorto el presupuesto, despido personal. No se ha recortado el presupuesto. Dejo una enfermera para cada 12 pacientes. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que no hay personal, claro, porque no soportan esas condiciones laborales a las que se les viene sometiendo, porque es imposible atender y basta oírlas con esas condiciones. Cuando usted recorta personal, pues luego resulta que no hay personal. Yo le doy la razón, le compro que no la sanidad no puede estar en juego. Bueno, lógico, es normal, y lo que no puede hacer es a costa del paciente, de recortar recursos. Pero yo no le compro eso, no se puede alertar, no. Es que si no se hubiera alertado, los recortes del PP seguirían adelante. Afortunadamente, esperemos que con esa filtración pues no lo hagan. Oye, pues no lo lleven adelante. Esa filtración, aunque yo discrepo mucho lo que ha dicho usted, si se puede o no, y es legal o no es legal ese tipo de... Bueno, no discrepa de mí, discrepa de los tribunales, de los juzgados y tribunales. No, de lo que ha dicho usted. Pues eso, por terminar, creo de hecho que hoy había otra, o no estoy confundida ya porque el calendario está tan convulso, no sé si había hoy también otra, yo creo que había hoy otra reunión sobre dejan los móviles en la entrada. Sobre este aspecto, no tengo ni idea. Para hacer inhibidores, ¿no? Pero bueno, Cristina, y terminamos ya con este asunto. Pero yo lo que quería apuntar, una prueba más, decía la señora Maiso, ¿cómo dejamos o dejamos de dejar? Pues mire, cuando nosotros dejamos la gestión de la sanidad riojana después de estar en el gobierno, al menos había pacientes de traumatología de La Rioja Baja que podían ir a la Fundación Hospital de Calahorra si así lo querían, derivados allí, o incluso si querían de Logroño, porque se derivaban pacientes de traumatología del Hospital San Pedro a operarse a Calahorra, cosa que ahora no se hace. Ahora son todos derivados a Viamed. Eso se hacía cuando estábamos gobernando nosotros y ahora no se hace. Así que no digan que no están preparando el terreno para favorecer a las empresas de la sanidad privada, porque esta es una muestra más. Mire, ustedes tenían conciertos en algunos casos, y es que es lo lógico. Lo lógico es que tengamos la mejor sanidad, sea lo que sea. Lo que no es lógico es que ustedes nuevamente se lleven a una dicotomía a todos los riojanos, como han hecho con la enseñanza, como han hecho con otra serie de cuestiones, y es contraponer la salud. La salud pública, la sanidad pública con la sanidad concertada. ¿Y por qué se han suprimido esas derivaciones? Y eso no tiene que ser. Nosotros lo que vamos a seguir es trabajando por tener los mejores servicios sanitarios para los riojanos, reduciendo las listas de espera, aumentando los profesionales sanitarios, aunque no tengamos la ayuda del Ministerio de Sanidad, y poniendo en marcha distintas medidas que hagan que seamos punteros. Por ejemplo... Y esa derivación... esa derivación de traumatología... ¿Me deja terminar, por favor? Tenía resultados excelentes. ¿Por qué la retiraron? Eso sí que es un bulo, decir que han reducido las listas de espera. Yo solo les digo una cosa, llamen a su médico de cabecera en Logroño, a su médico de atención primaria, a su médico de atención primaria, y van a ver con cuántos días le dan cita. Señora Maiso, no engañen, no lancen bulos ni mentira. Una mentira repetida 100 veces no es una verdad. Lo importante de esto es que el Instituto Carlos III va a financiar con 3,3
millones mía, de venga, euros. La metamos mayor otra cuña financiación publicitaria, hombre, por externa Dios. que ha conseguido la comunidad autónoma para una nueva unidad Eso no es de verdad. ensayo en Eso no es verdad. cáncer. Por tanto, yo creo Para que de eso investigación. nos tenemos Todos los que fondos europeos alegrar. que consiguieron atraerse por parte del anterior gobierno precisamente para vamos las a- nuevas dotaciones de Por equipaciones, eso por favor. Vamos hasta el Congreso para conocer plazos y fechas de ese decreto, nuevo decreto Ómnibus, un nuevo documento que llegaba tras las negociaciones in extremis Lúcete, con Sara. Junts. El gobierno modificaba su decreto inicial y cedía a las exigencias de Junts. Medidas como la subida de las pensiones y las ayudas al transporte afectan directamente a la población. ¿Se sabe ya la fecha en la que se va a votar en el Congreso ese decreto Ómnibus? Rafa Navarro, buenas noches. ¿Qué tal, María? No se sabe la fecha exacta que se votará ese decreto Ómnibus aquí en el Congreso, pero tienen el plazo de un mes. Continúa la resaca Ómnibus. Hoy se ha publicado ese decreto con las 29 medidas sociales en el Boletín Oficial del Estado, por lo que a partir de mañana jueves entran en vigor. Y a partir de hoy, como decía, tienen hasta 30 días para que ese decreto se vote en la Cámara Baja. Tras el pacto con Junts, se espera que esta vez sí que pase el filtro aquí en el Congreso. Desde el partido de Puigdemont se muestran satisfechos por el acuerdo alcanzado. Recordar que hace menos de 2 semanas anunciaron que rompían relaciones y negociaciones con el Partido Socialista. Eso queda ya en papel mojado. Han conseguido que se debata la proposición no de ley sobre la moción de confianza en el Congreso. Calculan que será en un mes, mes y medio, y destacan el valor político del hecho. Ya anunció el presidente Sánchez que es potestad suya y que no lo veía necesario. Así que también estamos a la espera aquí en el Congreso de conocer lo que votarà el Partit Popular ante este nuevo decreto. I volíem tenir l'oportunitat de dir i de modificar i de canviar perquè governar en minoria, que és democràticament legítim, requereix que parlis i que negocis amb tots els que t'han donat suport i buscar l'entesa. La protección social no se trocea y lo importante para el Gobierno es que el escudo social tan potente que conlleva ese decreto ha visto la luz en su absoluta integridad. Eso era lo que, a pesar del Partido Popular, que ha estado toda la semana pues haciendo una campaña activa contra muchas de las medidas sociales contempladas en el decreto. Bueno, Bien. Venga, sí, por si acaso, ¿no? Es que no sé qué. No, hemos comentado antes, hemos empezado antes hablando de sanidad y le decía al señor Radre a señora Maiso, venga, hoy tienes día complicado. Señor Radre, hoy tienen ustedes el día complicado. ¿Nosotros? No, pues con la ley Ómnibus ya me dirá usted por qué favor, tiene. Para ¿no? nada, en absoluto. Que va. Es un reflejo del gobierno y lo vuelvo a decir, lo he hecho muchas veces. No, decía 2 cosas antes, que era ilegal y legítimo. No voy a decir ilegal, pero ilegítimo lo es. Es ilegítimo cuando se lleva a cabo un decreto como es esta ley Ómnibus, pactando con un prófugo, marcando las pautas de este Real Decreto con un prófugo, llegando a acuerdos con los que recogen las nueces. Mire, ha salido ahora mismo la ministra, que decía el otro día, que decía: la protección social no se trocea, ¿no? Lo habéis visto, la ministra. Bueno, pues la protección social se trocea. Ustedes nos han intentado colar, bueno, nos van a colar, bueno, hemos pasado de 80 a 29 medidas, ¿no? Que al final se trocea, ¿no? Antes de ayer, el lunes, decían ustedes que no, ayer que sí, y esta mañana se ha sumado el Partido Popular porque no le quedaba otra, otra alternativa, que decir, nos iban a ver solos ahí en el Congreso de los Diputados y poniendo aparte la población, a los pensionistas y demás en contra, ¿no? Es una vergüenza y lo saben ustedes. No se pueden llevar una ley inicialmente con 80 medidas para luego trocearlas, que da igual, en 29, y colar por la puerta de atrás determinadas medidas que no tienen nada que ver, revalorización de pensiones, con regalarle un palacete a los del Sabin Echea. O sea, es vergonzoso y nosotros nos oponemos de forma tajante. Las noticias de esta mañana han sido preocupantes porque, bueno, veíamos el otro día al señor Tellado en unas declaraciones, ¿cómo llamaba a los del PNV? Aprovechategui, les decía, ¿no? Bueno, pues se ve que hoy no son tan aprovechategues, ¿no? Los recogenueces de Sabin Echea. Pero lo más vergonzoso es que este gobierno se tiene que rendir ante Junts, se tiene que rendir ante un prófugo, tiene que ir a negociar fuera de España con un prófugo de la justicia española para sacar adelante unos decretos que no tienen que ver, que son un totum revolutum metidos todos en una olla, que no tiene que ver nada una cosa con otra. Son ustedes a día de hoy la vergüenza de los gobiernos europeos. Por favor, señor, ya que me ha interpelado de forma directa, señora García, póngase de acuerdo con su portavoz, con el señor Alda, que en otros
espacio de tertulia con una escasísima diferencia. No sé quién se tiene que poner de acuerdo, son que ustedes, que dicen un día una cosa y al día siguiente es que dicen otra. Dice usted que somos la vergüenza de no sé qué por pactar con un señor que era un prófugo, no sé qué. Él ha dicho que ustedes, Vox, pactaría con Junts si hiciera falta para echar a Pedro Sánchez del gobierno. O sea, que es que ustedes les da igual con quién pactemos o con quién dejemos de pactar, o les da igual absolutamente, no les importan las necesidades de los ciudadanos. Ustedes están a lo suyo y solo la necesidad de los ciudadanos es regalarle un palacete al PNV. Y solo piensan, déjeme terminar, en echar al gobierno, que sí que es legítimo, por mucho que usted se empeñe en decir lo contrario. Legítimo. Póngase de acuerdo con su portavoz, que dice que, bueno, ellos hasta donde haga falta y con quien haga falta, incluido Junts, para echar al actual gobierno. Dicho esto, hay que empezar desterrando los bulos que usted se ha empeñado otra vez ahora en enarbolar, ¿no? Lo del palacete es otra vez, lo volvemos a explicar. No se le regala nada a nadie. Este es un trámite de restitución de patrimonio a sus legítimos de la ley de la memoria histórica, de un palacete que en su día fue sustraído por la Gestapo y el franquismo y que se le ha devuelto, a su legítimo dueño. Se les ha devuelto a sus legítimos dueños. Eso es lo que se ha hecho con este palacete. Ojo, señora Lacid, un trámite de devolución de patrimonio que comenzó a gestionar el gobierno de Aznar, continuó gestionando el gobierno de Rajoy y ha terminado gestionando por cuestiones de la vida el gobierno de Pedro Sánchez. Se ha llegado a decir que ese decreto ómnibus incluía subidas de la luz. Falso, al contrario, ese decreto de hecho mejoraba el bono social del que precisamente se benefician las familias más vulnerables. Y se ha dicho también que se iba a subir el IVA de los alimentos. Falso también, antes y después de la derogación del decreto el IVA de los alimentos iba siendo el mismo, pero insisto, da igual, si ustedes cualquier medida para reducir el IVA, que precisamente la aplicó este gobierno y que lo único que hizo fue restituirla a su estado inicial, la votaron también en contra, así es que les da absolutamente igual. Ustedes no pueden criticar que se traiga o no troceado. ¿Y por qué lo han troceado ustedes? Mire, pues, porque no salió, porque hubo una votación la pasada semana y salió que no. Bueno, y se han rendido ante un prófugo. No, ¿cómo que no? Oiga, mire, lo bueno ahora es que el volver a aprobar esto, que tiene que ser votado de nuevo en el Congreso de los Diputados, es que se va a desplegar ese necesario escudo social. Incluso se ha incluido alguna medida más, que es la de esos avales, la creación de un sistema público de avales para facilitar el acceso a la vivienda, que se ha incluido ahora. Es decir, no hay mal en este caso que por bien no venga. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes ahora, si de verdad les preocupa lo que contempla este decreto, que no es otra cosa que mejoras de calidad de vida para pensionistas, para afectados por la Dana o por el volcán de La Palma, o para personas que se desplazan en transporte público, voten a favor, si de verdad les importan tanto. Porque lo que realmente, y termino ya con esto, están ustedes haciendo junto con el Partido Popular es oposición sistemática, sí porque sí. No diga eso, señor Rade, porque el Partido Popular ha dicho que les va a votar a favor. Obstrucción, contraposición a todo lo que hace este gobierno, y lo que ustedes están haciendo, permítaseme la expresión que ya la he utilizado en alguna otra ocasión, es darle una patada al gobierno en el culo de los ciudadanos, si se me permite la expresión, que es lo que ustedes están haciendo. Ahora el Partido Popular parece que va a votar a favor, pero la señora Maiso hasta hace poco no me ha contestado todavía. Hasta ayer. Dejamos hablar ahora a Cristina. Si no, esta misma mañana no me contestaba. Partimos de una premisa que hay que ponerla sobre encima de la mesa, y es que se está hablando de un Real Decreto Ley que llevaba 80 medidas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, se trajo un Real Decreto Ley porque el gobierno de España, el señor Sánchez, no ha presentado los presupuestos para 2025, que es donde debieran haber estado todas esas 80 medidas, o la mayoría de ellas de las que se hablaba. A partir de ahí tenemos un presidente que incumple su obligación constitucional de presentar un proyecto de ley de presupuestos, que es la ley más importante que rige en todas las administraciones, y se trae un Real Decreto Ley, algo que utiliza muy a menudo. Si nos paramos a pensar en que lleva ya casi 150 Reales Decreto Leyes por los que modifica las cuestiones. ¿Por qué? Porque no quiere traer proyectos de ley, porque sabe perfectamente que los distintos órganos constitucionales que lo van a supervisar le van a decir que no a muchas de las cuestiones que está trayendo. A partir de ahí seguimos diciendo, el Partido Popular, vamos a decir lo que siempre hemos dicho, y es, nosotros por supuesto que estábamos a favor de la revalorización de las pensiones, de las ayudas al transporte. De hecho, hasta que el gobierno de Pedro Sánchez ha traído este Real Decreto, nosotros desde el gobierno de La Rioja se dijo que se iba a seguir con ese descuento, no solamente en el mes de enero, sino hasta que se publicara ese Real Decreto, y por supuesto a los afectados de la Dana. Ahora bien, lo que no se puede permitir es que eso vaya unido a, por ejemplo,
permitir la inquiocupación, subir el IVA de los alimentos, entre otras cuestiones. Pero ¿quiere citar el artículo donde está eso del IVA, señora Maiso? ¿Lo quiere citar o siguen ustedes? Eso sí que son bulos, señora Maiso, eso sí que son bulos. Ya, pero es que no se puede mentir sistemáticamente. Desde ese momento dijimos, tengan 3 proposiciones de ley que presentamos al día siguiente de decir que no en el Congreso para que ustedes lo aprueben en 15 días, pero a nosotros no nos quisieron, y eso que nosotros, el Partido Popular, no iba a pedir nada a cambio, e insistieron todos los ministros en decir que no se podía trocear esa iniciativa. Es más, ayer mismo en el Consejo de Ministros, mientras que estaban esperando ahí los 22 ministros a ver qué decía Junts al respecto, el ministro Planas estaba diciendo que no se podía trocear, y a las horas todo se pudo trocear. Por tanto, señores del Partido Socialista, señora Orradre, la verdad es que con esas premisas... Pero si han votado ustedes, han votado ustedes en contra de la subida de las pensiones 4 veces, señora Maiso. 4 veces ahora. 4 veces han votado en contra de la subida de las pensiones. Pero nunca las congelamos como dijo Zapatero. Mire, señora Maiso, votaron en contra ustedes de actualizar las pensiones a la subida de la inflación sistemáticamente. Han estado ustedes en contra de todo. El problema es que nuevamente en esto también les han pillado otra vez los ciudadanos y las ciudadanas. Y es que ustedes les da igual, ustedes vienen con la teoría de cuanto peor, mejor, y están ustedes en la misma línea, lo que pasa que quieren aparentar otra cosa que lo que decía la señora Radre, que decía el señor Aldá en otra tertulia. Y es que da igual, aquí la cosa es intentar enturbiar todo, intentar desmontar todo con el único objetivo de tirar un gobierno. Si para eso tengo que dejar a 20 millones de personas que en nuestro país se benefician de las ayudas al transporte, me da igual. Si para eso tengo que congelar las pensiones, me da igual. Si para eso tengo que votar en contra de subir las pensiones mínimas, me da igual. Si para eso tengo que votar en contra de subir el salario mínimo interprofesional, pues también me da igual. Y ese es el problema de fondo, es que tenemos una oposición, unas derechas que su único objetivo es desestabilizar, y les preocupa muy poco cuáles son las situaciones que tienen que vivir los españoles y las españolas. Ese precisamente es su problema. Y entonces ahora, después de tirar por tierra todos esos derechos, dicen, no, ¿y por qué no han contado conmigo? Hombre, porque votaron en contra, señora Maiso, y aún esta mañana decía usted que es que no sabían muy bien lo que iban a votar, hasta que ha salido Feijóo a decir que sí, porque ni usted sabe, lo que van a votar, porque es que les da igual. A ustedes solo hablan de táctica, muy poco de aquello para lo que les votaron, y es para mejorar la vida de la gente. Ustedes siempre votan en contra de la gente, en contra de los que más lo necesitan, señora Maiso. Mire, no hay ni una sola medida en el decreto ni anterior ni en el actual que favorezca esa cosa que se inventan ustedes de la inquiocupas, que nadie sabe lo que es los inquiocupas. Pues que lo sufren sí que lo saben. Muchas familias que a ver, 0,06% de la población, 0,06%. Usted se lo está inventando todo. Y como no pueden justificar haber votado en contra, se inventan que hay medidas que son falsas. Diga usted en qué artículo del anterior decreto están contempladas esa medida, la subida del IVA. En ningún artículo de ese decreto. Lamentablemente había medidas, por ejemplo, como para mantener la prórroga a esos beneficios extraordinarios, a los beneficios, esos impuestos extraordinarios, a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Ustedes votaron en contra. Esa reforma fiscal, eso sí que va caído, ¿verdad, señora Maiso? Porque en el fondo, Junts y ustedes, en lo que tiene que ver con la política económica, están muy de acuerdo. Pero afortunadamente han estado a la altura de recuperar una serie de medidas que si por ustedes fuera, pues le hubieran fastidiado, pero no a Pedro Sánchez, que supongo que tiene chofer, no, le hubiera fastidiado a todos los que se benefician del transporte. Y no me venga con cuentos de que les iba a prorrogar el gobierno de La Rioja, porque no pueden prorrogar aquellas que salen fuera de nuestra cuando habla de las derechas, estoy hablando yo, señora Maiso, ¿cómo deje terminar? Estoy hablando yo. Se lo dirá al señor Alacid, ¿no? Cuando habla usted de las derechas, que se refiere a Junts y al PNV, entiendo, ¿no? También, pero sobre todo a los supremacistas, ¿no? Vascos y catalanes, ¿no? A los de las razas superiores. Para supremacistas ustedes, que son bastante racistas a la hora de hablar de los españoles, y la verdad, que depende del color de la piel. Usted no tiene que decirnos que nos tiene que convencer. Son ustedes quienes han tratado de convencer a Junts. Y Junts les ha puesto una cuota muy alta, les ha marcado un... ¿Cuál es la cuota alta? Hombre,
voz alta. Hombre, ¿qué han hecho ustedes con Junts? ¿No han hablado de la televisión catalana, de televisión española, el segundo canal en catalán, no? Eso no se ha hablado aquí, ¿no? De regalarle un palacete, eso tampoco han hablado, ¿no? Sí, regalarle un palacete, lo meten ustedes. El problema de fondo es que la devolución del patrimonio que en este país, pero bueno, que déjeme hablar, como que yo le dejo consecuencia de hablar 40 años de franquismo se robó. Esto no es una lo presidente, señora Moreno, por favor. Señora Aracid, ahí están ustedes en contra de devolverlo, ¿verdad? Y tampoco ahí. No obstante, me gustaría decir dos anotaciones. Estos son los tuits de Feijóo. Sí a las pensiones, sí al transporte. Y luego dice, no a la mentira, no al chantaje, no a regalar palacetes. Bueno, ¿No le sabía usted el defensor ahora de Feijóo? No, al contrario. Lo estoy usted más que su partido. ¿Defiende usted a Feijóo más que su propio partido? No, al contrario, lo estoy criticando lo que dijo y lo que ha dicho esta mañana. No sé si usted entiende la cierta ironía o el sarcasmo. La cuestión es la siguiente. En primer lugar, y por el tema del palacete, es que el palacete no le pertenece al PNV, que es una cesión más para que Sánchez siga en la Moncloa. El palacete le pertenece al gobierno vasco, que es una institución que puede estar gobernada por el PNV o por cualquier otro partido político. Y los avales a los que ustedes hacían referencia son para que los propietarios que no están cobrando el alquiler de sus arrendatarios puedan cobrar. Y eso lo que va a reforzar es la ocupación y la inquiocupación. Y lo que se tiene que hacer es que a los ocupas se les desaloje lo antes posible, como nosotros hemos presentado una proposición de ley para desalojarlos en 24 horas. Y ahora lo que hay que poner encima de la mesa, que ustedes no lo han puesto aún, es... O sea, que están en contra de los avales, señora Maiso, dígalo. También están en contra de los avales para proteger a los propietarios. También están en contra. Hay que desocupar al inquilino de la Moncloa, lo primero. ¿A qué acuerdo han llegado con Junts? Estamos hablando no solo de esa televisión, que es el Canal 2, el Canal 2 de la televisión en catalán, sino que estamos hablando de la inmigración, y lo ponía muy bien en la televisión. Y si un Estado cede sus políticas de inmigración y sus políticas de frontera, no es un Estado. Y simplemente, y una vez más, estamos hablando de un chantaje y de una cesión de Pedro Sánchez por seguir siempre en la Moncloa. Y nosotros como partido siempre vamos a defender los intereses de los españoles. Por eso decimos no lo han hecho con su voto en contra. Decimos al transporte y sí decimos a las ayudas a la DANA. Han dicho no al transporte, no a la DANA, no a las ayudas a la Palma, no a la subida de las pensiones mínimas, a las pensiones. Que no los necesitáis, os han dicho que sí, porque no han medido bien y se han dado cuenta de la que han preparado. Señora Maiso, los acuerdos con Junts o con cualquier otra formación política legítimamente representada en el Parlamento, bienvenidos sean. Pero ¿cómo va a ser legítimo negociar con un prófugo de la justicia española, señora Orradre? Con quien sea, que se reúnen ustedes a escondidas en Suiza. Déjeme terminar, para conseguir lo que estamos consiguiendo, que es que España represente el 40% del crecimiento económico de Europa, que la economía española va como un tiro, y eso es lo que a ustedes les fastidia. Pero no les da vergüenza, no les da vergüenza negociar con un prófugo. Por favor, que tenían el voto del Partido Popular, para hacer lo que no necesitan a Junts, que el Partido Popular les va a votar, señora Orradre. Para conseguir el Orradre. pleno empleo, cifras de desempleo y afiliación a la seguridad social. Con quien haga falta trabajaremos. Tenemos tiempo para hablar. Gracias a Sí, que luego dices eso y luego no lo vuelves el tema. Sí, bueno, yo lo intento, pero las cosas van como van. Gracias, María, y perdona, que te... Nada. Bueno, les dejamos ya con Renques. Que pasen buenas noches. Les dejamos con nuestro compañero, con Rubén Laparra. Adiós, buenas noches.